Hola, en este vídeo vamos a hablar de los conceptos relacionados con la física cuántica. Vamos a establecer una serie de conceptos generales relacionados. Bien, en primer lugar, cuando hablamos de la física cuántica nos estamos refiriendo a la física o a esa serie de desarrollos físicos que tienen lugar a principios del siglo XX y que están relacionados con una serie de teorías y descubrimientos que vamos a desarrollar a continuación. Bien, la primera de ellas, la primera de las teorías, que es el origen de la física cuántica como tal, es la teoría de Planck. Teoría de Planck. Max Planck fue un físico de principios del siglo XX que intentó establecer, bueno, que lo consiguió, estableció una hipótesis para tratar de explicar un fenómeno que no se podía explicar muy bien, que era en esos momentos con las leyes de la física clásica, que era la radiación del cuerpo negro. Este es el origen de la teoría de Planck. La teoría de Planck no es más que una hipótesis que se plantea para tratar de explicar cómo era la radiación que emitía un cuerpo negro y que ya digo que no era capaz de ser explicada por las leyes de la física clásica que había hasta el momento. Entonces, la teoría de Planck, muy en resumen, lo que viene a decir es que la materia debería de estar formada por una serie de partículas muy pequeñas, él llama osciladores, que van a absorber y emitir energía, pero no de forma continua. La energía no se emite de forma continua, sino que se emite y se absorbe en forma de cuantos, en forma de paquetes de energía. Entonces, la clave principal es que la energía que lleva una radiación no es continua. La energía no es continua, sino que está estructurada en paquetes, está estructurada en cuantos, es como si fuera un grupo de paquetes de energía que se transmiten con la onda, con la radiación que absorbe o emite un determinado cuerpo, y a estos paquetes se les conoce como cuantos o fotones. Para las radiaciones electromagnéticas se le conoce como fotones. Entonces, la energía total de una radiación, la energía total que lleva una radiación va a ser igual a n por h por f, siendo en esta ecuación, que es la ecuación general de la teoría de Planck, n es el número de cuantos que tiene una radiación determinada, h sería igual a la constante de Planck, que es una constante que aparece en este desarrollo teórico. H tiene un valor de 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Esto es una nueva constante que aparece a raíz de este desarrollo, que ya os digo que es la conocida como constante de Planck, y F, que sería la frecuencia de esa radiación. Esto que nos hace referencia a la energía total de la radiación, podríamos decir que la energía de una radiación determinada, la energía total de una radiación va a ser n por la energía del cuanto del fotón. Mientras que la energía del fotón, de cada uno de esos cuantos, de cada uno de esos paquetes de energía, va a ser h por f. Por tanto, de esta forma nosotros estructuraríamos que, nosotros no, Planck estableció que la energía total que transmite una radiación determinada que va a absorber o que ha emitido un oscilador determinado, un cuerpo determinado, va a ser igual a el número de cuantos por la energía de cada uno de esos cuantos, es decir, el número de fotones por la energía de cada uno de esos fotones, y la energía de cada uno de esos fotones va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. Debemos tener en cuenta en este marco teórico que nosotros hasta el momento en una radiación
estaba una radiación, una onda electromagnética, una radiación electromagnética estaba determinada por una serie de parámetros como la frecuencia o la longitud de onda. Y la relación entre ellos era, para una radiación concreta, la velocidad de esa radiación, la velocidad de la luz, esto para el vacío, era igual a lambda por la frecuencia, o bien la velocidad de propagación en un medio determinado era igual a lambda por F. Esto es lo que hasta entonces había estructurado, o lo que se conocía, lo que hemos visto en los temas de óptica o en los temas de radiaciones de onda. Pero claro, esto aquí no se hacía ninguna referencia, nosotros no hacíamos ninguna referencia en cuanto a la composición de esas radiaciones, simplemente esto es una onda, y aquí Planck introduce este concepto, que es el concepto de la cuantización, el concepto de los fotones. Un rayo de luz está formado por pequeños paquetes de energía, o fotones, o cuantos, y a cada uno de esos cuantos les corresponde una energía determinada, y la energía total que se transfiera con esa radiación va a ser igual al número de cuantos que haya por la energía del fotón. Por tanto, la energía va a ser igual a n por h por f. Esta ecuación a veces podemos verla escrita, la energía del fotón o del cuanto. La podremos ver escrita como teniendo en cuenta que la frecuencia es c partido por lambda, c partido por lambda. Esta energía del fotón podremos verla escrita como h por c partido por lambda. Me refería a esto. De esta ecuación yo puedo despejar la frecuencia es igual a c, lambda está multiplicando, pasa abajo dividiendo, c partido por lambda, y entonces al sustituirla en esta expresión, a veces, ya os digo que aparece que la energía del cuanto, la energía del fotón, es hc partido por lambda. También decía que también podemos verla escrita de esta forma. Por tanto, este es el primer desarrollo, esta es la base, la teoría de Planck es la base de toda la física cuántica, de todos los estudios, de todas las deducciones que van a surgir a partir de ese momento. La teoría de Planck, que dice que la radiación está formada, la energía que transmite una radiación está formada, o está cuantizada, está formada por pequeños paquetes de energía que también se conocen como fotones. Bien, este desarrollo permite explicar, ya os digo, la radiación del cuerpo negro. Pero a principios del siglo XX hay otros conceptos, hay otros parámetros en la física del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que presentan alguna serie de problemas, como puede ser, por ejemplo, también el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, un segundo que lo escribo, fotoeléctrico, que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno según el cual se observa que cuando una determinada superficie de un metal es iluminada por una radiación, un rayo de luz, ocurre que se arrancan electrones del interior de ese metal y esos electrones son emitidos con una cierta velocidad. Es decir, cuando llega un rayo de luz, nosotros obtenemos un chorro de electrones. Pero esta emisión de electrones no ocurre con cualquier tipo de luz. Depende de la luz que llegue. Y además no depende de la cantidad de luz que esté llegando, que debería ser lo lógico, porque si nosotros iluminamos más rato una determinada radiación, pues entonces estaremos introduciendo más energía dentro de la lámina metálica y que esto de una u otra forma arrancará los electrones del metal. Pero ya os digo que se observa que no depende de la cantidad de energía del rato o de la intensidad de la luz que esté llegando, sino que depende de la frecuencia de la luz. Y esto no puede ser, al principio no puede ser fácilmente explicado por los físicos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
y tiene que ser Einstein el que aporte una explicación a esta teoría del efecto fotoeléctrico. Einstein, la explicación que dice es la siguiente. Apoyándose en la teoría de Planck, de que la luz está cuantizada, lo que dice es que la luz va a estar formada por fotones o por cuantos de energía y que estos cuantos tendrán mayor o menor energía, pues dependiendo de la frecuencia. Habrá cuantos que tengan mucha frecuencia y por tanto mucha energía y cuantos que tengan poca frecuencia y por tanto poca energía. Pero la clave está en que los cuantos de energía que van a conseguir producir el efecto fotoeléctrico van a ser los que tengan más energía porque cada cuanto arranca un electrón. Vamos a explicarlo de forma sencilla aquí, lo vamos a representar de forma más ilustrativa. Si nosotros tenemos una superficie de un determinado metal, en el interior del metal va a haber una serie de electrones. Los electrones están dentro del metal y entonces va a llegar una determinada radiación electromagnética que va a tocar ese electrón. Esa radiación electromagnética aportará energía a ese electrón que, si es suficientemente intensa, si hay suficiente energía, conseguirá que el electrón salte a la superficie del metal y si la energía es suficiente, todavía hay más energía para sacarlo, entonces será capaz de lanzarlo con una determinada velocidad, con una determinada energía cinética y entonces el electrón se emitirá con una determinada velocidad. Pero, según Einstein, para Einstein, la explicación que da este fenómeno, o la justificación que da este fenómeno es que esta luz puede estar formada por... Vamos a ver dónde lo pinto, lo voy a pintar aquí mismo. Esta radiación puede estar formada por cuantos de energía con mucha energía o puede estar formada por cuantos de energía con poca energía. Esto será una radiación que tiene la energía de cada uno de los cuantos es igual a h por la frecuencia, entonces esta energía tendrá una frecuencia alta y por tanto los cuantos serán muy energéticos, mientras que esta radiación tiene una frecuencia baja, por tanto los cuantos de energía serán bajos, tendrán poca energía y entonces no serán capaces de arrancar los electrones. Si aquí llega una radiación lo suficientemente intensa, con unos cuantos de energía lo suficientemente intensos, entonces cada uno de los cuantos impactará con el electrón, le transmitirá la energía suficiente como para arrancarlo y extraerlo. Sin embargo, si a nosotros nos llega una radiación que no tenga la energía suficiente para arrancar el electrón, vamos a suponer que aquí en este caso llega una radiación que está formada por cuantos de energía muy pequeños, aquí el electrón recibirá muy poca cantidad de energía y no saldrá, será excitado ligeramente, pero no será capaz de salir. En este caso, nosotros tendremos que la energía es suficientemente alta porque la frecuencia es suficientemente alta, mientras que en este caso la energía es pequeña y entonces la frecuencia es pequeña y no será capaz de arrancar al electrón. A la energía necesaria para arrancar al electrón, la energía necesaria en este proceso, se le conoce como trabajo de extracción. Y este trabajo de extracción es la energía necesaria para arrancar al electrón. Pues bien, si la energía de la radiación es suficiente para vencer el trabajo de extracción, entonces el electrón se arrancará. Si la energía no es suficiente para vencer al trabajo de extracción, entonces no se arrancará. Si nosotros expresamos esto en términos del balance energético que ocurre en este proceso, la energía de la radiación incidente, SI, energía de la radiación incidente, va a ser igual al
trabajo de extracción, energía necesaria para arrancar al electrón, más la energía sobrante. Si esta luz le transmite mucha energía al electrón, entonces este electrón será capaz de arrancarse y además de lanzarse con una determinada energía. Entonces a esta energía sobrante, como el electrón se está moviendo, la llamaremos energía cinética y será la energía máxima de los electrones emitidos. La energía de la radiación incidente nosotros la podemos escribir de muchas formas diferentes. La energía de la radiación incidente podría ser escrita como H, teniendo en cuenta a la teoría de Planck, y además teniendo en cuenta que según la interpretación de Einstein, cada uno de los cuantos es el que impacta con un electrón y lo arranca venciendo el trabajo de extracción y poniéndolo en movimiento con una cierta energía cinética. La energía de la radiación incidente será la energía del cuanto, la energía de cada uno de los fotones. Entonces la energía de la radiación incidente del fotón va a ser igual a H por la frecuencia de esa radiación electromagnética, que ya hemos visto antes que podemos escribirla también como Hc partido por lambda. Entonces la energía de la radiación incidente nosotros podríamos escribirla de cualquiera de estas formas, como Hf o Hc partido por lambda. Por otra parte, nosotros podemos escribir o podemos tener en cuenta que el trabajo de extracción de ese metal también puede ser escrito como H por la frecuencia umbral. Esta frecuencia umbral es la frecuencia mínima que debe tener una radiación para arrancar el electrón sin emitirlo. Si esta radiación tiene una energía mayor que el trabajo de extracción, arrancará los electrones con una cierta velocidad, porque sobra energía. Si esta radiación tiene menos energía que el trabajo de extracción, la radiación no será capaz de arrancar al electrón. Sin embargo, si la radiación tiene la energía justa para arrancar al electrón y dejarlo en la superficie, entonces en esa situación la energía de la radiación incidente será exactamente igual al trabajo de extracción. Si la energía de la radiación incidente es H por F sub 0 y es igual al trabajo de H por F y es igual al trabajo de extracción, en esa situación nosotros tendremos exactamente que la frecuencia que tiene el rayo de luz justo en ese momento es exactamente la frecuencia límite, la frecuencia que nos marca si un rayo de luz tiene la suficiente energía o no para arrancarlo. Entonces, esta frecuencia ya os digo que es la frecuencia límite, la frecuencia que me marca la diferencia entre si se produce emisión o no se produce emisión. El trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral, también puede ser escrito como Hc partido por lambda umbral, pero normalmente el concepto es la frecuencia umbral. Y ya os digo que la clave es que si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces la energía del cuanto del fotón, de la radiación incidente, es mayor que el trabajo de extracción y entonces sí se produce emisión, se emiten electrones. Mientras que si la frecuencia es menor que la frecuencia umbral, entonces la energía del fotón es más pequeña, es menor que el trabajo de extracción, la energía no va a ser suficiente para arrancar electrones y entonces no se emiten electrones. La clave va a estar en la relación entre la frecuencia de la luz incidente y la frecuencia umbral. Porque ya os digo, si la frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, entonces la energía incidente será mayor que el trabajo de extracción, sobrará energía y esta energía que sobre estará en forma de energía cinética. Bien, por último, debemos destacar que este término, el término de la energía sobrante, la energía cinética, podemos escribirla como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y entonces estaríamos hablando de la velocidad que tienen los electrones. Pero si nosotros tenemos en cuenta cómo se produce el efecto fotoeléctrico, tenemos en cuenta tenemos en cuenta que estos electrones pueden ser frenados con un determinado potencial eléctrico, si nosotros relacionamos haciendo un balance de energía,
la diferencia de energía entre cuando es arrancada y cuando se para por acción de esa diferencia de potencial, nosotros podemos encontrar un potencial de frenado, de forma que podemos decir que la energía cinética es igual a la carga del electrón, porque son electrones en este caso, por ese potencial de frenado. Y por tanto, es una diferencia de potencial en voltios, y por tanto nosotros podríamos encontrar que la energía cinética podemos escribirla como un medio de m por v al cuadrado o como la carga del electrón por el potencial de frenado. ¿Esto qué hace? Que estos tres términos puedan ser combinados en la forma en la que nosotros estimemos conveniente para reescribir esta ecuación, que es la ecuación fundamental, el balance de energía del efecto fotoeléctrico según la interpretación de Einstein. Entonces, nosotros podríamos escribir, por ejemplo, muchas veces ya depende de lo que nos den, si nosotros estamos aplicando esta ecuación a un problema, depende de si nos dan la frecuencia, la longitud de onda de la radiación incidente, nos piden la frecuencia umbral, nos piden la velocidad de los electrones, nos piden el potencial de frenado. Nosotros podremos reescribir esta ecuación en cualquiera de estos términos. Por ejemplo, podríamos escribir que h por f es igual a h por f sub 0 más un medio de m por v al cuadrado, o podríamos escribir que h por f es igual al trabajo de extracción más la carga del electrón por el potencial de frenado, por ejemplo. En fin, ya podemos jugar con todos estos términos y aplicarlo a esta ecuación para obtener lo que veamos oportuno y conveniente. Bien, esto en cuanto al efecto fotoeléctrico. A principios del siglo XX también hay otro problema, y es el problema de los espectros atómicos. El problema de los espectros atómicos es un problema, voy a escribirlo, espectros atómicos. Bien, los espectros atómicos son unas imágenes que se obtienen cuando sometemos a un átomo, en realidad a átomos de un gas, ponemos un gas y lo hacemos pasar por un haz de rayos de luz, o bien nosotros observamos los rayos de luz que emite un gas cuando ha sido excitado. En cualquiera de esas dos situaciones, si nosotros tenemos un determinado gas y estudiamos la radiación que emite, o si nosotros hacemos pasar una determinada radiación a través de un gas, vamos a tener un espectro de emisión o un espectro de absorción. Este sería el espectro de absorción y este sería el espectro de emisión. Voy a hacer un dibujo muy burdo de los espectros, pero en definitiva un espectro viene a ser como un negativo de una fotografía de la antigua, cuando había carretes, en el que aparecen todas las rayas, pero hay algunos huecos. Y esos huecos se corresponden con rayos de luz que han sido absorbidos por el átomo. Pero lo sorprendente es que los rayos de luz, cuando nosotros hacemos pasar un rayo de luz que tiene varios rayos de luz de diferentes frecuencias, de diferentes longitudes de onda, y los separamos y los representamos en una fotografía, cada uno de esos rayos aparece como una rayita en esta especie de fotografía. Cada una de las rayitas haría relación a un rayo de luz de una frecuencia, una longitud de onda diferente. Pues cuando nosotros hacemos pasar un haz de rayos de luz blanca con todas las radiaciones, si no pasaran a través de una muestra de ese material, de ese gas, de ese elemento en forma gaseosa, estamos hablando de elementos en forma gaseosa, pues obtendríamos todas las rayitas de todos los colores. Sin embargo, cuando nosotros lo hacemos pasar por ese elemento que está hecho un gas, entonces esos átomos absorben unos determinados rayos de luz. Absorben rayos de luz, radiaciones de determinada frecuencia, determinada longitud de onda, es decir, de determinada energía, porque estamos viendo que la frecuencia de una radiación está determinada por su energía. Pero lo sorprendente es que cuando nosotros aportamos mucha energía a ese gas en otras condiciones, ese gas empieza a emitir luz
y se observa que las radiaciones que emite esa luz se corresponden exactamente con las líneas que se han absorbido si nosotros iluminamos ese material. Es decir, la luz que absorbe y la luz que emite los átomos de un elemento es igual si se absorbe o si se emite. Es decir, tiene que estar relacionada con la estructura interna de esos átomos, de esos elementos, porque si no, no sería igual la absorción y la emisión. Esto tiene una difícil explicación teniendo en cuenta cómo se suponía que era un átomo en ese momento. En ese momento, pues los átomos eran partículas compactas. Estaba vigente el modelo de Dalton, como mucho de Thomson, en el que los átomos eran partículas esféricas compactas, las que dentro de alguna forma estaban los electrones dispuestos en esa matriz. Era una matriz de masa positiva con los electrones negativos ahí encajados. Después del modelo atómico de Rutherford ya se estructura el átomo formado por un núcleo y los electrones alrededor, pero tiene que ser Bohr el que le dé explicación a estos espectros atómicos. Bohr, en su modelo del átomo de Bohr, lo que establece es que los átomos están formados por un núcleo. Vamos a poner, por ejemplo, un núcleo, vamos a imaginar que esto fuera un átomo de helio, o da igual, que aunque sea un átomo de hidrógeno, que es para el que funciona mejor el modelo de Bohr, el átomo está formado por una serie de partículas en el núcleo y alrededor, girando en círculos, que se llaman órbitas, están colocados los electrones. Bien, pues lo que puede ocurrir aquí, o la explicación que da Bohr a los espectros atómicos, es que la energía, la órbita en las que pueden estar los electrones son fijas, determinadas. Un electrón no puede estar en cualquier sitio dentro del átomo, sino que está en una órbita determinada, fija, y que esas órbitas tienen una diferencia de energía entre ellas tal que cuando un átomo recibe un determinado rayo de luz, recibe una determinada radiación, se produce un salto entre una órbita y otra. Y ese salto de energía es igual a la energía que ha absorbido con esa radiación. Por tanto, el fotón que llega e impacta con el electrón le da toda su energía y lo hace saltar a otra órbita diferente, de forma que la energía absorbida es igual a h por la frecuencia del electrón, que además esta energía, que es la energía de la radiación que absorbió, es exactamente la energía que hay entre esos dos niveles. Si yo, por otra parte, hago que ese electrón salte a esa órbita en un determinado proceso, porque yo le aporte energía, ese electrón que está en una órbita excitada vuelve a saltar a su órbita más estable, a su órbita normal, por decirlo de alguna forma, y en ese proceso de vuelta a la órbita emite ese exceso de energía, esa energía sobrante, en forma de energía. Y esta energía va a tener exactamente una energía igual a h por la frecuencia y va a ser exactamente igual a la diferencia de energía entre los dos niveles. Por tanto, la energía que absorbe un electrón para saltar de este nivel a este es exactamente la misma energía que emitirá luego cuando vuelva de este nivel al nivel anterior. Y estas energías son las que se observan, son las correspondientes a las radiaciones que se observan tanto en los espectros de emisión como en los espectros de absorción. Esto es un espectro de emisión y esto es un espectro de absorción. Aquí esta radiación sería visible en el espectro de emisión porque es un rayo de luz que se emite. Este es un rayo de luz que absorbe el átomo y por tanto es la raya que falta en el espectro de absorción. Y como vemos está directamente relacionada con la teoría de Planck de que la energía, que dice que la energía está cuantizada. Los fotones de estos rayos de luz serían absorbidos por los electrones en un proceso parecido al del efecto fotoeléctrico, en la que los electrones absorben fotones y adquieren esa energía y saltan. En este caso es lo mismo, el electrón adquiere energía del fotón y entonces salta, produce un salto electrónico. Bien, esto en cuanto a la teoría de Planck, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos. Pero la teoría de Planck también sirve de referencia o sirve de base para otros estudios posteriores que se realizan también a principios del siglo XX y que son de una importancia
fundamental. Uno de ellos es la dualidad onda-corpúsculo. Voy a escribirlo. Dualidad onda-corpúsculo. Bien, la dualidad onda-corpúsculo es un principio físico que establece un físico también muy importante a principios del siglo XX, que es Louis de Broglie, y que establece que cualquier onda en su movimiento puede ser estudiada como una partícula, o bien que cualquier partícula en su movimiento puede ser estudiada como una onda. Por eso, de ahí lo de dualidad onda-corpúsculo, porque las ondas se comportan como partículas y las partículas se comportan como ondas. Él establece o llega a establecer las bases de su razonamiento relacionando la ecuación de Einstein con la relación equivalencia masa-energía con igual a mc al cuadrado con la energía del fotón de la teoría de Planck. El resultado final de esta teoría o la expresión matemática de la teoría de Broglie es que la longitud de onda asociada a la radiación es igual a h, la constante de Planck, dividido entre el momento lineal de la partícula. Este, como tal, es la ecuación que me permite establecer la relación entre el movimiento ondulatorio de una partícula, el movimiento ondulatorio asociado a una partícula y los parámetros característicos de esa partícula, donde nosotros esta ecuación la podemos escribir de forma un poco más explícita como h partido de m por v, o bien esta ecuación la podemos escribir como lambda igual a h en términos de energía cinética por la raíz de 2mf, siendo m la masa de la partícula, F la energía cinética de la partícula. Y según en qué ejercicio nos resultará más interesante utilizar esta ecuación en estos términos o en estos términos, según si nos dan la energía de las partículas o si nos dan la velocidad, aunque la ecuación como tal original es esta, pero ya os digo que podemos utilizarla en esta forma. P, la cantidad de movimiento, el momento lineal de una partícula, es la masa por la velocidad. Este vendría directamente de este. Y si intentamos relacionar el producto de la masa por la velocidad con la expresión de la energía cinética de una partícula, podemos llegar a esta conclusión: m por v igual a la raíz de 2mf. Bien, pues estos dos términos son los que me van a permitir establecer la relación numérica matemática entre los parámetros característicos del movimiento como partícula y el movimiento como una onda. Esta ecuación pone de nuevo en valor la lucha científica entre Newton y Huygens sobre la naturaleza de la luz, sobre la naturaleza corpuscular o la naturaleza ondulatoria de la luz. Al final se demuestra que los dos llevaban razón y que al final la luz puede ser estudiada como una onda y como una partícula. Bien. ¿Esto es real para cualquier cuerpo? Sí, es real para cualquier cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tiene sentido estudiar el movimiento ondulatorio de una partícula macroscópica como puede ser una pelota, como puede ser un camión, porque los parámetros, la longitud de onda que obtenemos en esos casos, aunque la velocidad sea muy alta, la longitud de onda que obtenemos nosotros para partículas macroscópicas es tan pequeña que no tiene sentido físico hablar de una onda con una longitud de onda muy pequeña, extremadamente pequeña, debido al valor de la constante de Planck. Entonces, los valores que se obtienen tienen sentido para partículas muy pequeñas, como los protones, los electrones, los neutrones, partículas subatómicas, partículas más pequeñas que el átomo. Sin embargo, no tienen sentido físico para un camión que se esté moviendo, una pelota que se esté moviendo, un pájaro que se esté moviendo. Por eso estas ecuaciones son aplicables o tienen sentido cuando las aplicamos a cuerpos microscópicos, a partículas subatómicas, de ese orden de magnitud.
Por otra parte, hay otro principio que es fundamental también en la física cuántica, en la física de principios del siglo XX, que es el principio de incertidumbre. Bien, el principio de incertidumbre es un principio propuesto por Heisenberg, también un físico muy importante del principio del siglo XX, que establece que se llama principio de incertidumbre porque dice que es imposible conocer con absoluta precisión en realidad la cantidad de movimiento, la velocidad de una partícula y a la vez su posición, sí. Porque siempre se va a cometer un error mayor de un determinado valor. En términos matemáticos, la ecuación dice que el error que cometemos cuando determinamos la posición de una partícula por el error que estamos cometiendo cuando determinamos su cantidad de movimiento, su momento lineal, siempre va a ser mayor o igual a un valor determinado que es la constante de Planck partido por 4pi. Esta va a ser la expresión del principio de incertidumbre. Esto significa que nosotros, al determinar de forma simultánea la posición y la velocidad de una partícula, siempre vamos a cometer un error. Claro, si estamos hablando de la posición y la velocidad de una partícula, como por ejemplo puede ser el caso de un camión o de una pelota, este error va a ser totalmente admisible porque esto es una cantidad pequeñísima. La constante de Planck, fijaros el valor que tiene, por 10 a menos 34, si dividimos entre 4pi, sale un valor muy pequeño cuando hablamos de las magnitudes de la posición y la velocidad de un camión, por ejemplo, de una pelota. Pero cuando estamos hablando de partículas como el electrón en movimiento dentro de un átomo, pues ahí ya sí que tiene sentido físico. Esta expresión también puede aparecer en términos de energía por tiempo. Podéis encontrarla como el error que se comete al determinar la energía por el error que conocemos al determinar el tiempo siempre es mayor o igual que h partido por 4pi. Y es frecuente que la encontréis, aunque la expresión más conocida, la que se suele utilizar con mayor frecuencia es esta, pero bueno, esta también la vais a encontrar por ahí. Y a veces encontraréis que en vez del término h partido por 4pi, podéis encontrar el término h barra partido por 2. ¿Quién es h barra? H barra es una constante que es muy frecuente en los términos de la mecánica cuántica, de la física cuántica, y que se obtiene muy frecuente en muchos resultados teóricos, y que es igual a h partido por 2pi. Entonces, a veces ya os digo que la expresión del principio de incertidumbre la vais a encontrar como h partido por 4pi o h barra partido por 2. Podéis encontrarla de las dos formas, teniendo en cuenta que h barra es h partido por 2pi. Bien, por último, ya lo último que me queda por contaros de este tema es que todos estos desarrollos teóricos, la teoría cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico un poco menos, la interpretación de Einstein, los espectros atómicos y sobre todo la dualidad onda-corpúsculo y el principio de incertidumbre hacen que los desarrollos sobre los modelos atómicos que en ese momento tengan que ser modificados, puesto que no tiene sentido hablar de la posición exacta de un electrón o hablar de la velocidad de un electrón, no tiene sentido hablar de un electrón, o podemos hablar de un electrón como una onda, como una partícula. Esto requiere unos ajustes en los modelos atómicos que conllevan al modelo atómico de la mecánica cuántica. Y en el modelo atómico de la mecánica cuántica, el modelo atómico de Bohr, después modificado por Sommerfeld, tiene que ser modificado teniendo en cuenta los desarrollos del principio de incertidumbre, los desarrollos de Heisenberg y de Rödinger, de ambos, porque los dos llegan a las mismas conclusiones, bueno, a conclusiones semejantes, parecidas, a través de procesos totalmente diferentes, mecánica de matrices, mecánica ondulatoria. Y al final a lo que llegamos es que tenemos un modelo atómico en el que
en el núcleo están los protones y los neutrones, mientras que los electrones pues están en unas regiones del espacio en el que es máximo la probabilidad de encontrarlo. Ya las ecuaciones de onda derivadas de los desarrollos de Heisenberg pues nos llevan a hablar de los conceptos teóricos de Rödinger nos llevan a hablar de los orbitales en vez de las órbitas. Ya entonces tendremos electrones que deberían estar en determinadas posiciones, pero que no sabemos exactamente dónde. Hay zonas en las que la probabilidad de encontrarlo es máxima, pero no podemos hablar de unos modelos deterministas como era el modelo de Bohr, en el que el electrón estaba girando en órbita circular alrededor de un núcleo, sino ya que tenemos que hablar de modelos atómicos en términos probabilísticos, debido, entre otras cosas, al principio de incertidumbre, ya os digo, a los desarrollos de de Broglie y toda la física, todo el marco teórico de la física cuántica de principios del siglo XX.